Todo es cancha es, según sus autores, mucho más que un libro. Se trata de 9 cuentos relatados por hinchas. En esta publicación se narran diversas historias donde el balompié finalmente es el punto de partida para hablar de muchas otras cosas que giran en torno finalmente a la pelota y a las relaciones que surgen a partir del fútbol. Queremos conversar al respecto y para eso nos acompaña Patricio Jara, uno de los autores del libro. Gracias por estar con nosotros, Patricio. Bienvenido. Todo bien, gracias. Sí. Oye, Patricio, bueno, interesante libro, aquí lo tengo. Por aquí aparece, lo vamos a mostrar de inmediato. Interesante libro que surge además con una época donde el fanatismo por el fútbol se exacerba con el tema del Mundial. ¿Cómo surge primero la idea de hacer este libro? O sea, es esencialmente una convocatoria de la editora de Alfaguara, Andrea Viu, ¿cierto? Claro, hay un tema coyuntural que es la especial sensibilidad por el tema futbolero, sí. Pero si algo claro es que los autores convocados, todos hemos estado de algún modo vinculados con el fútbol, practicándolo esencialmente. Hay periodistas deportivos y gran parte de los convocados, como decía, han escrito antes de fútbol, ya sea ficción, trabajos periodísticos, así que era un súper buen momento para poder compilar. No hay en Chile muchos libros que compilen antologías, valga la redundancia, de ficción y fútbol. Hay trabajos periodísticos por todos conocidos, pero ficción dura o tratar de recrear historias y de buscar una vuelta a la tuerca a este tema, creo que es una súper buena instancia y es como un momento. Mira, voy a mencionar a otro de los que participan en esta antología. Está Pablo Azócar, Marcelo Simonetti, Patricio Jara, quien tenemos aquí en el estudio, Sergio Gómez, Daniel Villalobos, Hernán Rivera Letelier, Diego Zúñiga, Álvaro Bizama, los voy a mencionar todos para no ser injusto, y Francisco Díaz Clasen. Son algunos de los que participan, o son los que participan más bien en esta antología. ¿Cuál fue la invitación de la editorial? ¿De qué le dijeron, muchachos, escribamos de fútbol, pero no solo del fútbol así más duro, más, como decías tú, más periodístico, sino con un tono distinto, con ficción? Es que cuando es fútbol todo es cancha finalmente. Tiene que ver un poco con esta idea de dar una mirada particular. Hay cuentos que tienen mucho de la vivencia de la pelota como juego, de ex futbolistas. Hay harta historia de hincha. Yo creo que uno de los puntos importantes es ese. Hay cuentos de barrio, o sea, no es necesariamente el fútbol de las grandes estrellas. Hay figuras en el ocaso, jugadores que son el buen proyecto del barrio o el buen proyecto de la ciudad, y le dicen, tú debieras irte al Real Madrid. Y resulta que por las diferentes cosas sabemos que son muchísimos los que tienen ganas, pero finalmente súper pocos los que llegan. Pero yo creo que es un libro que está cruzado por la pasión, y por la pasión del hincha, como digo, del pelotero de fin de semana, pero refleja parte también de lo que somos como país. Es un libro donde hay, como conversábamos antes de estar acá, 3 generaciones de autores. Hay una generación puntual, que es la generación de Hernán Rivera, Pablo Azócar, ¿cierto? Sergio Gómez, hasta cierto punto Marcelo Simonetti, una más intermedia, en que está Álvaro Bizama, estoy yo, y autores mucho más jóvenes como Diego Zúñiga o Díaz Clasen. No, Villalobos es más como en el medio, claro, como en el medio campo, ¿cierto? Y los valores jóvenes, como decía Diego Zúñiga, Díaz Clasen, están ahí bien. Los que vienen de la cantera, para seguir usando. Claro, son. Hay un amigo que muy querido y que el fanático del fútbol también, y dice dentro del mundo del fútbol, digamos, con todos estos mundos chiquititos que están alrededor, no solo el profesional, se explica finalmente la vida dentro del mundo que rodea a la pelota, en el fondo. Puede exagerar quizás la nota, pero yo creo que tiene harto de razón al final. Es que el fútbol, creo yo que el fútbol como tal da para todo. O sea, hay elementos que importan, como las clases sociales, los momentos en que te pillan, los momentos en que naciste, pero despierta todo tipo de pasiones, y finalmente son pasiones que la gente vive de un modo súper diferente. Hay gente que necesita el fútbol como una manera para salir de la pobreza, como la única oportunidad que probablemente tiene en su vida para salvarse, entre comillas. Y hay casos como el de Gary Medel o Arturo Vidal, emblemáticos, justamente. Claro. Pero otros que necesitan el fútbol para descargar la energía, las frustraciones. Gente, y hay cuentos esencialmente que asocian el fútbol a la infancia, el fútbol al recuerdo de un padre, al recuerdo de un amigo. Y hay gente que también ve en los ídolos, ve en los cracks, o ve en los entrenadores, como el caso de Bielsa, un espejo. Hay un cuento, creo que uno de los más
geniales de este libro escrito por Álvaro Bizama, Sí. ¿cierto? Que es una historia muy simple, que es alguien que le manda mensajes de texto a Bielsa. Sí. Durante 4 años. Y la narración son solo mensajes, claro, y claro. lo que hay en el libro son solo los espacios para el mensaje de texto y los emoticones, y es un personaje delirante que cree que el cierto número de teléfono es efectivamente el de Bielsa y está todo el tiempo diciéndole cosas, y si uno sigue ese relato, finalmente está el reflejo de lo que fue el paso de Bielsa por Chile. Sí. Es realmente Sí. genial. Está muy bien logrado, además, ¿no? Sí, porque es un personaje delirante que finalmente busca un amigo. Exactamente, habla mucho más de él que de, Claro. o de Bielsa, de ambos en Claro, realidad. se genera esta idea súper importante en un cuento que es la idea del espejo, ¿cierto? Ajá. O sea, que claro, te van contando una historia, pero cierto lector se puede reconocer, Sí. más allá de que haya un equipo de fútbol puntual, de que sea un club, o como te decía hace un rato, más allá de que sea así un momento histórico, tiene que ver con cómo uno se ve y que finalmente donde juegan 4 juegan 5. Ujú. O sea, está súper presente. Eso habla de todo un mundo futbolero que es mucho más rico de lo que parece, ¿no? Hay algunos que miran en menos el fútbol y dicen, no, qué gracia tienen los 11 o 22 personas corriendo detrás de la pelota, Claro. en un tono bien despectivo. Pero el mundo del fútbol es mucho más amplio, mucho más intenso finalmente y mucho más complejo también que simplemente 22 personas corriendo detrás de una pelota. Sí, o sea, hay todo un tema, y lo sabemos en esta época de fervor mundialero, ¿verdad? Que es el gran negocio alrededor del fútbol, ¿cierto? Que es gigantesca la cantidad de avisadores, pero también tiene que ver con que hay gente que todo lo que tiene probablemente es el fútbol. Y Mucho tiene- barrista, por ejemplo. y no tiene nada más. Así como hay gente que hace negocios del fútbol, como hay barristas que trabajan de barristas, ¿cierto? También. Y que se hacen un sueldo, está lleno de personajes anónimos, está lleno de gente que pese a todo, incluso contra todo, siempre se hace un tiempo el fin de semana para ver el partido de ese equipo. O sea, el hincha que va al estadio sabiendo que su equipo va a perder, Sí. o como lo veíamos ayer, 400 hinchas del Atlético de Madrid, ¿cierto? Sí. Contra 90.000. Y Godín diciendo que ahora entendía a Gigia, ¿no? Por el maracanazo, cuando dejó silenciado el Nou Camp ahora él con el Claro. gol de ayer, claro. Y un equipo que llevaba, 10 años sin ser campeón. Además. Y un equipo que también estuvo en segunda. Un equipo que siempre ha tenido que convivir con el hermano mayor o con el poderoso Real Madrid, Sí. ¿cierto? ¿Y tú crees que ese tipo, tomando un punto aquí, ese tipo de hincha, digamos, o más bien, de qué club eres tú hincha, te va forjando de alguna manera tu personalidad, tu carácter también? Sí, yo creo que sí. Ahora, yo creo que el fútbol sin épica pierde. Ujú. Pero era lo que hablábamos. O sea, tú vas al estadio aunque sabes que tu equipo va a perder. Sí. ¿Y si ocurre el milagro? ¿Y si no perdemos? Mm. ¿Y si empatamos? Bueno, son cosas que tienen que ver de repente con lo inexplicable. Hay gente que va al estadio porque le queda cerca, hay gente que contrata el servicio de cable y finalmente lo ve en el living. claro, en la comodidad de su casa. Pero hay otros que vamos. Sí. Igual el estadio me queda cerca de mi casa, Ajá. del club que yo soy hincha. Ahora probablemente ese equipo va a tener un estadio muy lejos, va a tener problemas. Pero sí está, y uno va, y si uno no va se siente mal. O sea, tiene que ver la conversación con los amigos. O sea, Sí. el fútbol es algo de qué hablar también. Claro que sí. Como Oye, la política. Patricio, antes de que me acabe el tiempo, quería hablar también de tu cuento, Ujú. que habla de Inglaterra. del juego de Inglaterra, claro, y también que tiene un tema muy personal. Sí, el cuento, como te decía, se llama Inglaterra. Es un relato que originalmente iba en una novela que se llama Geología de un planeta desierto, que es la historia de un padre con un hijo. Ujú. Lo saqué, lo trabajé aparte, y el cuento, valga la redundancia, cuenta la historia de un padre con su hijo que van a jugar fútbol. Su papá va a jugar una liga, Sí. es bueno, su hijo lo mira, es muy malo, y de pronto el viejo envejece, se enferma, y él lo acompaña en todo el proceso de la enfermedad hasta el final. Y uno de los últimos partidos que ven juntos es el 2-0 de Chile en Inglaterra, en Wembley con Salas. Y el cuento terminaba ahí, pero ocurrió que uno de los cuentos los va trabajando años, como mascar un chicle. O sea, uno podría, a diferencia de una novela, de repente uno podría estar toda la vida trabajando un cuento. Hay gente que piensa todo lo contrario, ¿verdad? Pero que con la novela que uno puede masticarla mucho tiempo. Pero ocurre con los cuentos también. Y yo tenía el cuento terminado hasta que de pronto Chile vuelve a jugar en Inglaterra.
vuelve a jugar en Wembley, ¿verdad? En el nuevo Wembley. Sí. Y ahora no es Salah, sino Messi. Y ahí había otro final. Ajá. O sea, yo sentí que, bueno, este cuento tenía una ficción, pero como hay una historia personal, dije, confieso todo y cuento todo, y el cuento termina 2 veces finalmente. Y claro. No voy a contar el final, pero tiene que ver con lo que pasa 15 años después. Sí, claro. O sea, este niño ya no es el mismo, y este joven ya no es, el papá ya no está, su vida cambió, y hay un hecho puntual de lo que pasa en ese partido que lo vincula con el pasado. O sea, siento que cuando uno escribe de fútbol tiene que ir siempre con la verdad y con la pasión. Sí. O sea, este libro no es de hinchas, no es para los del Colo, la U, la Católica. No, en absoluto. Es totalmente transversal. Súper transversal, y yo creo que tiene un valor más allá de que estemos en época mundialera. Y yo creo que muchos se van a sentir identificados cuando lo lean. Sí, son historias que también cruzan Chile completo. Hay historias en el norte, hay historias en el sur, en Santiago, hay historias que no sabemos dónde ocurren, hay algunas que van fuera, ¿cierto? Y además tiene un bonito prólogo de Eduardo Sacheri, el argentino, que también ha estado muy de moda últimamente, y que también tiene muy buenos libros. El prólogo es importante porque Sacheri lo escribe después que su equipo perdió. Claro, además. Y la sensación de tristeza cruza todo el prólogo, pero está muy bien. Se siente ahí. Sí. Patricio, te agradezco muchísimo haber venido. Gracias a ti. Ya saben, entonces Muchas todo es gracias por la cancha invitación. en esta época mundialera, además, mejor acompañado ahí con un buen libro. Gracias por haber venido, Patricio. Gracias a ti. Nos separamos un instante, volvemos de inmediato con más noticias acá en CNN Chile.